tiempo, hermanos, unos meses, yo vi un video de un joven que documenta toda su visita a Corea del Norte. Por si no sabe, Corea del Norte es un país que tiene sus reglas o restricciones demasiado altas. Si es que tú quieres ir, tienes que cumplir con muchísimos requisitos, y aun cuando estás en ese país, tú no puedes pasearte libremente por las calles, sino te tienes que hospedar en el hotel que ellos te dicen, dar los tours o vueltas a los lugares que ellos te dicen. Es demasiado estricto ir a ese país. Este joven va a Corea del Norte y documenta muchas cosas, y el último día, hermanos, ya cuando se iba a regresar, había unos monumentos donde él, por error, subió un pie pensando que era un escalón a uno de esos monumentos para tomar una fotografía. Por poquito, hermano, lo arrestan y ya no iba a regresar de Corea del Norte. Porque para ellos su idolatría hacia su presidente Kim Jong-un es demasiada, le tienen que guardar total solemnidad, y que tú subas incluso el pie en un monumento es una ofensa que merece cárcel. Y uno podría decir, bueno, es que son demasiado exagerados en lo que hacen, y posiblemente sí. Pero ¿cómo un país puede tener este tipo de respeto o guardarle honor a un hombre que es carne como ellos, es polvo como ellos? Hoy nosotros, hermano, vamos a meditar en este salmo donde Asaf llama a todo el pueblo de Israel a que le rindan adoración a Dios, a que canten a Dios con gozo, a que toquen instrumentos solemnemente a este Señor, porque nosotros, hermano, cada que nos reunimos como congregación, tenemos que hacerlo de la misma manera, con gozo y con solemnidad. Muchos de los comentaristas que yo estaba viendo acerca de este salmo totalmente aplican estos pasajes al culto de la iglesia del Señor. ¿Cómo es que la iglesia se debe de reunir y cómo debe de adorar a su Dios, y qué cosas son las que tiene que tomar en cuenta para que la alabanza o la adoración a nuestro Dios sea grata para Él? En el libro de Salmos nosotros podemos ver todos los parámetros que Dios deja y de cómo debe de ser adorado. Hay una cosa, hermano, que se conoce como el principio regulador del culto cristiano, y es un principio que se ha establecido por muchas iglesias reformadas de las cosas que se deben de hacer en un culto para que este culto cumpla con lo que Dios ha pedido. El principio regulador tiene como tal, valga la redundancia, un principio que dice que todo aquello que Dios ha mandado es lo que se tiene que hacer. Todo aquello que Dios prohíbe lo debemos evitar, pero también todo aquello que Dios no ha mandado, o sea, que no está como tal establecido como mal, también se debe de evitar, sino que solamente lo que Dios ha mandado en su palabra es lo que el creyente tiene que hacer, no más. Y yo estaba viendo en la página de Nuevo Marcos en un escrito que escribió Terry Johnson, es un pastor, y él decía, el principio regulador aborda lo que la iglesia debe de hacer cuando se reúne. Las iglesias no son libres de hacer cualquier cosa que quieran, deben hacer lo que las escrituras enseñan y exigen que hagan. Cuando la iglesia se reúne para adorar, su adoración debe de ser de acuerdo con las escrituras. ¿Está de acuerdo con eso, hermano? Ahora, hermano, en este salmo vamos a ver, hay 4 puntos que yo señalé que son muy importantes para verlo. Y el primer punto que Asaf toca es que el pueblo se tenía que reunir y cantar con gozo. Tenían que cantar con gozo. El segundo punto es que ellos tenían que entonar una canción, entonar la canción acompañados con el pandero, que es un instrumento que ya todos conocemos. El arpa deliciosa era un arpa que tenía un sonido mucho más dulce, mucho más bello, mucho más tenue. Y también con el salterio. El salterio no tiene que ver con algo que te haga saltar. El salterio es un instrumento de cuerdas que se puede tocar tanto con unas baquetas, tanto con la mano.
y suena muy parecido al piano. El salterio era un instrumento muy solemne. Y el tercer punto es que tenían que tocar trompeta. La trompeta no la utilizaban para tocar en el templo, sino que la trompeta se utilizaba para llamar al pueblo a la adoración a Dios. Para eso se utilizaba. Y el cuarto punto que yo puse aquí es que en el día señalado se tenía que reunir Israel por el estatuto que Dios ya les había dado. Ahora, ¿dónde viene ese estatuto, hermano? Vamos a Números 10:10. Números 10:10. Números 10:10. Números 10:10. Ya están escuchando también a Sugel. Números 10:10. ¿Ok? Dice este texto: en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Dios lo mandaba. Tenía que hacer esto el pueblo de Israel. No dice puntualmente qué festividad era la que posiblemente estaban celebrando, pero se le atribuye mucho a que fue la fiesta de los tabernáculos. Si tú no conoces acerca de la historia de Israel, la fiesta de los tabernáculos era una celebración que tenía que tomar el pueblo de Israel, donde conmemoraba el tiempo que ellos estuvieron por el desierto y habitaron en tiendas. Lo hacían para recordar cómo es que Dios los había trasladado de esa vida nómada a establecerlos en la tierra prometida. Y eso era lo que se tenía que celebrar en el día, en la fiesta de los tabernáculos. Y posiblemente es lo que estaban viendo. El primer punto ya de este tema, hermano, tiene por título Con gozo, música, pero por sobre todo solemnidad a Dios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 de Salmo 81 y dice: cantad con gozo, ¿a quién? A Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed, tocar el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado de nuestra fiesta solemne, porque estatuto de Israel, ordenanza ¿de quién era esto? Del Dios de Jacob. Hay una palabra con la que inicia esto y es cantad con gozo. Lo primero que está haciendo Asaf al llamar al pueblo no es que ellos se presenten de una manera sin importancia. No quiere que se presenten de una manera sin emociones. Asaf pide y manda al pueblo a que ellos se acerquen a este día de adorar, de exaltar a Dios con gozo. Yo te pregunto, ¿tú tienes gozo, hermano? ¿En qué lo podemos ver? ¿Y dónde manifestamos ese gozo? ¿Has venido al culto sin ganas? ¿Has venido al culto de malas? ¿Has venido al culto y piensa por un momento en esto? ¿De qué manera tú y yo hemos venido al día del Señor, a las reuniones a las cuales asistimos? Podría ser algo común para nosotros, cantad con gozo, pero realmente no manifestamos gozo. No hace falta vernos en un espejo para ver la cara larga que muchas veces tenemos en el día del Señor. Hermano, el día del Señor, el día que nos reunimos, es un día de gran gozo y alegría. El día del Señor es único, hermano, de toda la semana. Es un día único. No es un día como el lunes, como el martes, como el miércoles, como el jueves. No, es un día donde toda la iglesia en todos los lugares del mundo vienen y exaltan a su Señor unánimes. Y no porque los demás días no lo hagamos, sino porque ese día es un día especial donde la iglesia se reúne. Y Asaf les dice que ellos tienen que estar con gozo. Ahora, ¿cuál es el gozo, hermano? ¿En que tú vengas solamente sonriendo y saltando de alegría? No. Que a pesar de todo lo que tú pases, que a pesar de todo lo que tú tengas,
tu alegría no esté depositada en las circunstancias, sino en el Creador del universo, en nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a Filipenses 4:4, en un texto que quise meter por el contexto que trae. Pablo escribe la carta a los Filipenses, ¿dónde, hermano? ¿Cómo? Estaba preso Pablo. Ahora dime, ¿alguien que está preso puede escribir con alegría? Sí, Pablo lo hizo. Pablo lo hizo. Su felicidad era el Señor, su gozo era el Señor. ¿Y sabes qué hace Pablo en esta carta? Inyecta de ánimo a sus hermanos. Y él llega a esta parte de Filipenses 4, en el versículo 4, y les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. No solamente está diciendo regocijaos, está diciendo regocijaos. Alégrense, hermanos. Pablo, el que estaba en la cárcel, y las cárceles, hermano, déjame decirte que antes no eran como las cárceles de hoy en día. Las cárceles de hoy en día, hermano, son palacios a como Pablo estaba. Las cárceles y catacumbas que estaban en la época de Pablo, literalmente, hermano, no tenían luz para nada. Todo el tiempo estaban llenas de humedad, de hongos, ratas, animales, todo eso estaba ahí. Y ahí metían a los presos. No era como ahora que les llevan su comida o que les dan algo, no. En ese tiempo no tenían absolutamente nada. Y más si era una cárcel romana. Y en medio de esa cárcel, preso, Pablo les escribe diciendo que tienen que estar con gozo, que se regocijen. ¿Por qué? Porque la naturaleza, hermano, del gozo que tú y yo debemos de tener no se centra en cómo me vaya en la vida, en que tenga a lo mejor un buen trabajo, se centra en el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. En eso, hermano, está el verdadero gozo y alegría. Y si esto, hermano, no nos causa gozo, no nos causa alegría, déjame decirte que posiblemente tú no seas creyente. Porque el creyente verdadero, cuando entiende que su alma fue trasladada de las tinieblas a la luz de Cristo, no puede hacer otra cosa más que alegrarse. ¿Tú has visto la gente en la televisión cuando gana algún concurso? ¿Cómo se pone, hermano? Lloran, brincan. Yo he visto que hasta abrazan al conductor y hasta lo besan de toda la alegría que tienen. Porque ganan un premio terrenal, hermano. Imagínate por un momento que ganan el carro el último, el del año. Ese carro, ¿en cuánto tiempo va a perder su valor y su belleza? Hay carros que a lo mejor los hermanos que son más grandes, de jóvenes, querían. No sé qué modelo de carro sea, no conozco de carros, la verdad. Pero que en su momento de juventud veían ese carro y su corazón era: lo quiero. Quiero ese carro. Y si en ese momento se lo hubieran regalado, hubieran tenido alegría y gozo. Hubiera pasado más tiempo y en esta época quieren otro. Porque nada, hermano, en este mundo puede dar el gozo, ni la satisfacción, ni la felicidad, más que el tener a tu Señor. Eso es lo que verdaderamente sacia. Y lo primero que hace Asaf es pedirle al pueblo que venga de esa manera. Que venga y que sepa esto, que Dios es su fortaleza y que al Dios de Jacob aclamen con júbilo y a ese Dios entonen canción. Y aquí está otro punto que Asaf señala y 2 veces puntualiza esto, es cantad, y después dice en el versículo 2, ¿qué? Entonad canción. Y esto también quiere decir cantar. Ahora, hermano, tú cuando vienes a la iglesia, ¿realmente cantas? Y esto es algo que podríamos preguntar. Bueno, ¿por qué pregunta eso? Porque es algo que no pasa constantemente. Mira, hermano, el tiempo de alabanza es importante porque es el momento donde la iglesia se reúne para cantar a Dios. Y yo te voy a hacer una pregunta: ¿qué es más importante? ¿La música o las voces de la iglesia? ¿Y por qué muchas veces por el silencio de la iglesia se oye más la música?
Y no porque esté muy fuerte, de hecho nuestra iglesia no es una iglesia que eleva los volúmenes de música, ¿no? La iglesia, hermano, es lo que se debe de escuchar. La iglesia es la que debe de alzar la voz cuando se canta al Señor. Muchas veces, hermano, y cuando cantaba con los hermanos, y muchos de los que pasan a cantar ahorita por el cubrebocas, pues a lo mejor no se darán cuenta, pero de todos los hermanos que hemos estado cantando y volteamos a ver a la iglesia, de verdad, hermano, es triste ver cómo algunos ni siquiera la boca abren. Ni siquiera eso. Y eso, hermano, es algo que nos debe de causar dolor, porque es a lo que tú y yo somos llamados cada domingo. A cantar a Dios públicamente y fuerte, que nos escuchemos. Hay hermanos en China, hermano, donde les prohíben que hasta cantan con la mente porque no pueden alzar la voz porque los apresaría. El que tú puedas cantar, hermano, no es algo que nada más tiene poca importancia, no. Es un privilegio que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, el cantar al Señor. Y dice después, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta. ¿Cómo era esa fiesta? ¿Cómo debe de ser la adoración a Dios, hermano? Estamos en una época, hermano, muy peligrosa en cuanto a la adoración a Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido más influenciados por la música secular cristiana, o la que se dice cristiana porque no es cristiana. La música secular, donde los cantantes tienen una banda que toca excelentemente, donde hay shows musicales, donde hay luces, y todo eso se ha pensado que es una correcta alabanza a Dios. Hace poquito, no recuerdo quién compartió un video donde el pastor, Dante Gebel ni siquiera es pastor, o no debería ser llamado pastor, lanzó una convocatoria en Facebook. Él es pastor de una iglesia en Argentina, donde habría una convocatoria donde todo aquel que fuera músico pudiera tocar en su grupo de alabanza. No importa si no eran cristianos, no importa si no creían en Dios, mientras tocaran bien, podían estar ahí. ¿Cómo ves eso, hermano? Hemos sido tremendamente influenciados, hermano, por esa música, y yo creo que todos, porque ninguno de aquí puede decir que vino de una iglesia reformada desde el principio. Y son cosas, hermano, que están mal. Es muy peligroso, hermano, el ritmo en la iglesia del Señor, porque la música puede traerte un sentimentalismo falso, hermano. Incontables veces, hermano, he escuchado o platicado con personas que justifican la danza a Dios, y danza exagerada, porque sienten gozo. Entonces, si fueran a China, donde no pueden hacer eso, ya no dan su adoración a Dios como debe de ser adorado Dios. Es muy peligroso, hermano, porque muchas veces nuestros sentimientos y emociones se van por lados que no deben de estar en el momento de la exaltación y la adoración a nuestro Señor. Una persona que está triste y pone una canción con un género triste, ¿cómo se siente después? Más triste. Una persona que está haciendo ejercicio y pone a lo mejor la música de la película de Rocky, ¿cómo se va a sentir al hacer ejercicio? Entonces, ¿qué nos hace pensar que en la iglesia el ritmo no influye? Claro que influye, hermano. Aquí, hermano, por eso es que el principio regulador es demasiado importante, porque en los cultos que se hacen al Señor no se trata de ti o se trata de mí, ni de lo que yo sienta, ni de lo que tú sientas, ni de lo que yo quiero. Se trata de cómo debemos adorar a Dios. La canción que se entona no es para ti, no es para mí, es para el Señor.
Por eso es que Asaf lo llama y les dice, fortaleza nuestra. Nunca está diciendo, y ustedes tienen que venir de esta forma. No, fortaleza nuestra es Dios. Al Dios de Jacob, a aquel Dios fuerte, poderoso, aclamemos con júbilo. A ese Dios entonemos canción, que toquemos el pandero, el arpa deliciosa, el salterio, que toquemos en ese día en la fiesta solemne. No en cualquier fiesta, en la fiesta solemne a Dios. Imagina por un momento, y en este tiempo que no hemos tenido todos los instrumentos, hermano, ¿has examinado tu adoración a Dios? O sea, imagina por un momento eso. A lo mejor tú eras una persona que cuando estaban todos los instrumentos, cantabas, brincabas, etcétera. Y de repente cuando cambia por la pandemia todo esto y ya no tienes todo el grupo de instrumentos, tu adoración se ve apagada. ¿Tienes al mismo Dios? ¿Has sido redimido por ese Dios? ¿Qué cambió entonces? ¿Qué fue lo que hizo que esa adoración bajara, por así llamarlo? Sea con una guitarra solamente, sea con un tamborcito o con cualquier instrumento, el único instrumento, aún fuera solo un piano o incluso solamente la voz, tu adoración y mi adoración a Dios debe de ser excelente. Sea de cualquier forma, tiene que ser excelente a Dios. Por eso Asaf dice en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, escucha lo que dice Spurgeon al respecto de esto, dice: se debe lamentar que las sutilezas de los cánticos modernos asusten a nuestras congregaciones de unirnos vigorosamente en los himnos. Por nuestra parte nos deleitamos en las explosiones llenas de alabanza y se ha descubierto en lugar de eso una necesidad de entretenimiento musical que en el extrañar tener un corazón de canto universal congregacional. La gentileza que balbucea en tono de susurros bien educados o que deja el canto solamente al coro es muy probable una burla hacia la adoración. ¿Qué quiere decir eso? Si tú solamente abres la boca y dejas que solamente el que está delante cante, posiblemente es una burla a Dios. Spurgeon vivió en los años de 1800, hermano, y desde esa época la alabanza a Dios ha sido dañada por todas las manifestaciones del mundo. Desde ese tiempo, hermano. La adoración a Dios debe de ser solamente para Él. Solamente para Él. Dice más adelante en el versículo 7, Dios ya está hablando y dice: en la calamidad clamaste y yo te liberé. Y escuche lo que dice Dios: te respondí en lo secreto ¿de dónde? ¿Desde dónde Dios responde? ¿Quién de ustedes puede soportar incluso un rayo, un trueno, hermano? ¿Alguno de ustedes se ha asustado alguna vez porque cae un rayo cerca? Es terrible, hermano, y asusta muchísimo. ¿Cómo es posible que pensemos que ese Dios que habla desde ahí, que tiene voz de trueno, podamos acercarnos a adorarlo de la manera que nosotros queremos? Es totalmente incongruente, hermano. El segundo punto, hermano, que quiero tocar aquí es adorando a Dios por la obra en su pueblo. Y aquí nosotros es un punto que también tenemos que meditar, y es el momento donde tú te reúnes con la iglesia o el momento donde tú adoras, ¿qué es lo que tienes en mente? ¿Qué es lo que motiva tu adoración? A lo mejor ya estamos reunidos en la iglesia y tú estás pensando: híjole, se me olvidó apagar los frijoles. O ay, híjole, se me olvidó esto, tantas cosas. Yo sé, hermano, que todos los que estamos aquí en algún momento cuando nos reunimos como iglesia, nuestra mente divaga. Siempre divaga. Nuestra mente no quiere estar en otro lado y tenemos que volverla a traer para que esté en la adoración a Dios, esté genuinamente exaltando a nuestro Señor. Y lo que hace aquí a Dios, porque primero está hablando Asaf y después de esto Dios toma la batuta, toma el mensaje y Él es quien está hablando. Dice el versículo 6: aparté su hombro de debajo de la carga,
sus manos fueron descargadas de los cestos. Dios, Asaf ha pedido que el pueblo venga con gozo, que venga con los instrumentos, que venga de una manera solemne, y después de eso Asaf calla y Dios habla. Y Dios lo que hace no es mandarles cómo es que adoren como tal, porque Asaf ya lo mandó, sino que Dios habla qué cosa debe de tener en mente el pueblo para ese momento de adoración. Y esas cosas que debe de traer en mente el pueblo es todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso motivará a la adoración a los israelitas. Muchas veces nuestra mente divaga, hermano, porque venimos sin pensar en esto, en lo que Dios ha hecho por mí. Levante la mano, ¿cuántos mentirosos? ¿Cuántos fueron mentirosos? Esclavos a la mentira. Esclavos a la neurosis. Esclavos a la hipocresía. Esclavos a la mentira. Y podríamos irnos así en todo, hermano. Y dice la palabra de Dios que ahora en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. ¿Te has puesto a pensar en esa palabra? Nuevas criaturas. Una nueva mente. Dios regeneró nuestro corazón, cambió nuestra mentalidad, cambió nuestra forma de ser. Solamente Dios podía hacer eso. Y mucho más allá, Cristo salva nuestra alma. Y es lo que les está diciendo Dios a los israelitas. En la calamidad clamaste, en el 6, aparté su hombro de debajo de la carga. ¿Qué hacían los israelitas en Egipto, hermano? Eran esclavos de los egipcios. Apenas estaba viendo un video de cómo se partían las rocas, o cómo partían las rocas antes. Y por ejemplo, en esta época ya tienen máquinas simplemente donde pasan una gran roca gigante y la parte por la mitad con unos discos. Pero en ese tiempo, hermano, metían como pequeños cinceles a lo largo de la roca y golpecito tras golpecito tras golpecito hasta que la partían. Y ahora, ese video que yo vi era para una piedra pequeña. Ahora imagínate piedras de gran tamaño, de toneladas. Y los israelitas, los judíos, tenían que hacer eso por los egipcios. Eran esclavos en todo de ellos. Y el único que pudo quitar esa esclavitud fue Dios. Por eso dice, aparté su hombro de debajo de la carga. Lo quité de ahí. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, ¿y qué hizo Dios? Estaban en opresión, estaban en dolor, y el único que se acercó a salvarlos fue Dios. Tú y yo, hermano, tenemos muchas más cosas por las cuales adorar a Dios cada domingo. Cada que tú y yo, nuestra mente esté divagando, acuérdate en estas preguntas que te hice. ¿Cuántos eran mentirosos? Yo fui mentiroso y Cristo me sacó de la mentira. Yo era una persona hipócrita y Cristo me sacó de la hipocresía. Yo era una persona ladrona y Cristo me sacó de eso. Pablo es lo que hace, hermano, Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento siempre citan el Evangelio para motivar a los creyentes para hacer algo. Pablo en Corinto, para que los hermanos ayudaran a la iglesia, no les dice, ayuden porque van a tener gran recompensa, no. Pablo les dice, ustedes contribuyan a la ayuda de sus hermanos, al sustento de sus hermanos, a la ofrenda para los santos, por el simple hecho de que Cristo se hizo pobre para enriquecerlos a ustedes. En Filipenses les habla porque los hermanos estaban teniendo muchos pleitos y eran muy murmuradores. Y Pablo les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Pablo no trata de convencerlos con una serie de argumentos humanos. Pablo a lo que siempre los llamaba es al evangelio, al evangelio, al evangelio. Y tú y yo, hermano, necesitamos eso mismo para que nuestra adoración sea buena para Dios.
Necesitamos acordarnos que dice que apartó su hombro debajo de la carga, y a ti y a mí el Señor nos quitó la carga y la esclavitud al pecado. Dice que sus manos fueron descargadas de los cestos, y a pesar de que tú y yo queríamos tratar de ser salvos por obras, Dios también nos ha quitado ese peso. En la calamidad clamaste y yo te liberé. En medio de ese lodo cenagoso del pecado en el que estábamos y de ese pozo sin salida, fue Cristo quien nos dio la mano. Todo, hermano, lo que motiva al creyente se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesús para que nuestra adoración sea genuina para Él. Y es lo que Dios está hablando al pueblo, diciéndoles: acuérdate de esto. Acuérdate de lo que yo he hecho por ustedes. Dice: en la calamidad clamaste y yo te liberé. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Y aquí Dios probó su fe. Dios en ese lugar en Meriba es donde les dio agua de la piedra. Y a pesar de que ellos murmuraron y hablaron en contra de Dios, de hecho en ese lugar casi emitieron juicio contra Dios, Dios aún así les dio agua. Y termina este salmo diciendo Selah. Esto es muy importante. Escuchemos lo que el Señor nos ha hablado. Y posteriormente, después de esto, hermano, entramos al punto 3, que dice: la verdadera adoración proviene de un corazón recto y fiel. Ya vimos, hermano, que tenemos que acercarnos a Dios con gozo, venir en adoración a Él con gozo, con solemnidad, que tenemos que cantar públicamente, y que para que esa adoración nosotros podamos llevarla de una forma más genuina, tenemos que acordarnos de las grandezas del Señor. Es por eso, hermano, que en los cantos siempre te tiene que hablar de la gloria del Señor, de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muchas veces, hermano, si tú te pones a analizar cantos de ahora de Marcos Witt o de Jesús Adrián Romero, todo se trata del hombre. Todo se trata del hombre. Yo. Y ahora, hermano, es: tú, Señor, hiciste esto. Tú nos sacaste del lodo cenagoso, tú eres santo, tú eres justo, tú eres poderoso, tú eres eterno. Todo se trata de nuestro Señor, hermano. Nada de nosotros, todo es de Él y para Él. Amén. Y aquí hay algo, hermano, donde Dios habla a Israel amonestándole por algo que Israel había cometido, y eso ya lo conocemos muy bien, hermano. Y si no lo conoces, bueno, Israel era un pueblo idólatra, era falso con Dios, era un pueblo que murmuraba contra su Dios, era un pueblo incrédulo, y Dios se enojó muchas veces. En este punto llega y Dios habla y dice: oye, pueblo mío, ¿qué dice? Israel, si me oyeres. ¿Qué es la palabra amonestar, hermano? Te exhortaré, te llamaré la atención, etc. Te amonestaré, Israel, si me oyeres. Y dice: no habrá en ti ¿qué? Ni te inclinarás a Dios extraño. En este salmo que compete a la adoración, va desde lo general hasta lo particular. Pero en sí todo es general, hermano. Tanto tú y yo tenemos que cantar a Dios con gozo, tenemos que cantarle junto con nuestros hermanos solemnemente, tenemos que acordarnos de la obra del Señor, pero no solamente la adoración tiene que venir a manifestarse externamente, sino internamente. Y Dios aquí los exhorta porque ellos sí habían cometido esto. ¿No habrá en ti Dios ajeno? ¿Y hubo Dios ajeno en Israel? Sí. Ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Israel hizo eso? De hecho, hasta en los lugares altos pusieron altares para los dioses falsos. Israel cometió mucho pecado. Y eso nos lleva, hermano, a que tú y yo, una cosa que también tenemos que hacer al venir a adorar a Dios es examinar cómo venimos delante de Dios. ¿Cómo vengo yo el día del Señor, el día miércoles o el día que hay reunión, a presentarme delante de Dios? Ahora, ¿por qué puntualizo mucho que los días de reunión son muy importantes, el día del Señor? Porque Dios ha prometido particularmente que en el día cuando la congregación se junta
Dios está ahí, y no porque Dios no esté en otro lado, pero la palabra dice que en medio de la alabanza de su pueblo, ¿dónde está el Señor? ¿Está ahí? Y si los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los levitas, tenían una preparación para presentarse en el lugar, en el templo, en el tabernáculo, ¿qué nos hace pensar que tú y yo no debemos de examinarnos de igual manera? De Nadab y Abiú, hermano, no se dice que hicieron algo malo como tal. Simplemente la palabra nos dice que ellos ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca pidió. No dice que deliberadamente hicieron algo en contra de Dios, sino que presentaron algo que Dios no pidió. Y muchas veces tú y yo nos acercamos de una forma en que Dios no pide y ha mandado deliberadamente que no nos acerquemos a Él así. Tal vez venimos enojados, tal vez acabamos de tener esa mañana una pelea muy fuerte con nuestra esposa, tal vez fuiste demasiado grosero esa mañana con tus papás, tal vez te enojaste con alguien en ese día y fue demasiado tu ira que de verdad casi lo asesinaste en tu pensamiento. ¿Cómo venimos delante de Dios? Dios habla a Israel y les dice puntualmente en esto: no vengas así. No vengas idólatra y no te inclines a dioses extraños. Desde ahí, Dios ve la adoración. Nosotros, hermano, aquí podemos, ya lo he dicho antes, podemos aparentar ser el cristiano más puritano de la historia. Pero de alguien que sí conoce verdaderamente quiénes somos, aún nuestra familia, es Dios, hermano. Él sí ve absolutamente todo lo que hacemos, cómo pensamos. Todo Dios lo ve, hermano. Y dice aquí en el versículo 10, yo soy Jehová tu Dios. O sea, en medio de ese mandato, Dios vuelve a nombrar o a exaltar su nombre, su gloria. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir ¿de dónde? Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuáles son las palabras que tú tienes que venir a levantar la voz en el día del Señor? Bueno, el Señor mismo te las ha dado. Santo, justo, perfecto, recto, gracias, Señor. Todas esas palabras el mismo Señor las pone. Más adelante vamos a ver que ahora en Cristo nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, hermano. No porque nosotros hayamos querido, sino porque el Señor así lo ha querido. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios le decía esto al pueblo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo, hermano? Pero el pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto en la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. 3 cosas que puntualmente hizo Israel. Lo primero, el pueblo no oyó mi voz. Y literalmente lo que quiere decir no es que no escuchara porque había demasiado ruido. Literalmente el pueblo ignoró la voz de Dios. No quiso obedecer a su Dios, ni lo que él había mandado. Segunda cosa que hizo Israel, Israel no quiso a Dios. ¿Qué quisieron? Cambiaron la gloria de Dios, el poderío del Señor, al Dios del Sinaí, al Dios que se le manifestó a Isaías en una visión, a ese Dios 3 veces santo, por ídolos en lugares altos. No quisieron a Dios porque quisieron esos ídolos. Y tercero, caminaron en sus propios consejos. Y ese regularmente, hermano, tiende a ser el problema en la adoración muchas veces. En que nosotros no oímos cómo Dios manda que nosotros nos acerquemos para adorarle. Segundo, no oímos eso porque no queremos a Dios, sino muchas veces lo cambiamos por emociones, alegría. De verdad, tú ponte a ver, hermano, tal cual. Hace mucho tiempo estaba viendo un video del grupo Ebenezer en su iglesia, que era una mega iglesia, y literalmente, hermano, estaban tocando una canción que parecía del género ska,
y toda la iglesia estaba alborotada, brincando, gritando, ahí danzando a Dios. Y por otro lado busqué otro video de la banda Panteón Rococó con el mismo género y estaban haciendo lo mismo, solamente que uno tenía la letra de Dios. Lo mismo, hermano. Absolutamente lo mismo. Por eso aquí, hermano, tenemos que ver que Israel no quiso ir a Dios. Israel no deseó a Dios y ellos quisieron caminar en sus propios consejos. Tú y yo no estamos, hermano, para implementar un criterio en lo que Dios ha mandado. Tú y yo tenemos la palabra de Dios para obedecer lo que Dios ha mandado. Solamente, hermano. El pensamiento que yo tenga, el pensamiento que a lo mejor tenga mi hermano Rodolfo, el pastor, lo que nosotros tengamos en la mente, al lado de la palabra de Dios no tiene ninguna validez, hermano. El único peso que verdaderamente, lo único que genera peso en la obediencia es la palabra de Dios, hermano, nada más. Por eso el principio que abrió paso a la reforma fue solo escritura. Porque la Iglesia Católica Romana, hermano, lo que quería meter era mandamientos de hombres, ritos de hombres, y todo era fuera de la Biblia. Todo era por la interpretación del Papa, todo era por la interpretación de cleros, no. Y cuando la reforma viene, es la única que tiene autoridad, es la palabra de Dios, no más. Y claro, hermano, que aún dentro de la iglesia, de estas 4 paredes, del cuerpo de Cristo que somos como iglesia local, sigue teniendo la misma importancia la palabra, el único valor. Por eso Israel, hermano, Dios los exhorta con respecto a esto. No quiso obedecer a Dios. Dice en Mateo 15, 7 y 8, Cristo les habla a los escribas y los fariseos y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: ¿este pueblo de qué? Mas su corazón está lejos de mí. La verdadera adoración viene desde lo interno de nuestro ser, examinándonos. Y dice David en Salmo 51, 16 al 17: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, ¿qué hace Dios? No lo desprecia. Desde eso, hermano, tenemos que examinar cómo venimos delante de Dios para adorarle. Hermano, la adoración comunitaria de la iglesia tiene muchísima importancia, de verdad. No es cualquier cosa. Somos un cuerpo que Cristo ha comprado a precio de sangre y es un cuerpo que se debe de unir y tiene que estar unánime en adorar a su Señor. Dice después: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería ¿para cuándo? Si tan solo Israel se hubiera acercado a Dios de esta manera, hubiese cambiado todo. Hubiese cambiado todo. Yo le mencioné, hermano, tenemos muchas consecuencias en este tiempo en nuestra vida por desobedecer a Dios en muchas cosas. Examinemos solamente por un momento de aquí a 2 años que han pasado tal vez, y cuántas consecuencias en esos 2 años tenemos hoy en día por la desobediencia a Dios. En esos 2 años, hermano. ¿Cuántas hieles amargas hemos bebido por la desobediencia a Dios? ¿Cuánto llanto hemos tenido por desobedecer a Dios? Por querer ignorar el consejo de Dios, por no querer a Dios, todo eso lo tenemos. Y Dios es justo al pagarnos con lo que merecemos. Él es justo. Todo lo que hoy nos pasa, hermano, por lo que hemos pecado, es justo.
es justo de parte de Dios. Y Dios los exhorta y les dice, desde ahí quiero que ellos me adoren de esa forma, desde lo interno. No solamente que vengan aquí y entonen cantos y que se escuchen, sino que desde que vienen en el camino a llegar a la iglesia tal vez, desde ahí su corazón esté con la necesidad de adorar a Dios, con la necesidad de vivir rectamente. Hermano, todos los que estamos aquí necesitamos examinarnos, todos, hermano. Ninguno de los que estamos aquí tenemos una adoración perfecta, ninguno, hermano. Decía Jonathan Edwards, cuando oro peco, cuando levanto mis manos peco, cuando me inclino cuando me humillo y me inclino, me arrodillo a orar, peco. Incluso cuando lloro, aún mis lágrimas tienen que venir a ser limpiadas por Cristo. Ninguno de nosotros, hermano, está exento de pecados, hermano. Pero para eso debemos examinarnos, para ver cómo nos presentamos delante de nuestro Señor. Y dice aquí, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. ¿Y sabes cuál ha sido? Que los israelitas no podían ver el trigo ni la miel de la peña. Hoy tú y yo sabemos, hermano, que la verdadera adoración solamente se puede dar a través de Cristo, solamente a través de nuestro Señor. El único que es un modelo perfecto y es la adoración encarnada, es la alabanza encarnada, es nuestro Señor Jesús. No hay más, hermano. Por eso Cristo, cuando viene con la mujer samaritana, le dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Y sabes qué? Esa palabra es gloriosa. El Padre busca a aquellos adoradores. ¿Y sabes qué? Tú y yo no queríamos adorar al Señor. Y Cristo viene, vive esa vida perfecta, justa, delante del Señor, muere y resucita, para que tú y yo ahora sí podamos adorar correctamente, en espíritu y en verdad. No perfecta, pero sí una forma genuina de adorar al Señor. Ahora cada que nosotros levantamos la voz y decimos, Señor, tú eres santo, justo, perfecto, a pesar de todo ese pecado que muchas veces nos asedia, el Señor escucha nuestra alabanza. Solamente por Cristo, hermano. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Tenía al Salvador ahí enfrente. No sabemos si la mujer fue salva o no, pero aquí nosotros vemos, hermano, cómo el pan de vida que descendió del cielo, cómo la puerta, cómo el camino al Padre, cómo el buen pastor, cómo el verdadero adorador estaba delante de esta mujer. Y ese adorador, que es nuestro Señor Jesucristo, ese pan de vida, vino a buscar a esas ovejas rebeldes, a esas ovejas que no querían adorar ni someterse al señorío de Dios. Y gracias a Cristo, hermano, hoy tú y yo podemos sentir ese deseo interno y muchas veces lo manifestamos externamente de adorar a Dios, solamente por Cristo. Y si tú y yo no somos adoradores, porque solamente hay dos formas de ver esto, el que es adorador a Dios y el que no lo es. Y el que no lo es, hermano, todo aquel que no le dé gloria a Dios en esta vida, le va a dar gloria a Dios en el infierno. Y eso tenlo muy presente siempre. Si tú en esta tierra, en esta vida, no le das la gloria a Dios, en el infierno se la vas a dar. Dice en Filipenses que toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué lado quieres estar tú?
Desde este lado donde Cristo ha comprado tu vida y desde este tiempo ya le adoras, o en el infierno. Cristo se presenta como el pan de vida, como la salvación. Y ven a Cristo hoy. Tú y yo fuimos creados para adorar y exaltar a Dios. Para eso fuimos creados. Y a causa del pecado, hermano, no cumplimos ese mandamiento. Pero Cristo viene a reivindicar al ser humano y ahora por la regeneración de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, ahora entendemos para qué fuimos creados y llamados. Para adorar a nuestro Señor. Es solamente a través de Cristo, hermano, no hay más. Examinemos nuestra adoración, examinemos cómo venimos delante de Dios y gocémonos porque tenemos a Cristo de nuestro lado, hermano. Y si tú no tienes a Cristo, hoy ven a Él en arrepentimiento y fe y que tu alma pueda ser salvada y que seas un adorador de verdad. Amén.